Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión vamos a ver cómo podríamos registrar el título según la CRDA. Recordando que el título es uno de los atributos de manifestación que señala dicho código. Para esto tendríamos que revisar la pauta 2.3, que se refiere al título. En ella nos dice que el título propiamente dicho es un elemento núcleo. ¿A qué me refiero aquí con elemento núcleo? Es todo aquel elemento que no puede ser omitido, que debe colocarse, que debe existir en nuestro registro. Más adelante veremos que al título propiamente dicho lo pueden acompañar eh, otros elementos, otras pautas en particular. Estas pueden llegar a ser omitidas, pueden o no aparecer, pero el título propiamente dicho como tal sí debe estar. De ahí, bueno, el nombre que le dan aquí de elemento núcleo. Es parte del núcleo de nuestra descripción. El título nos dice es un carácter, palabra o grupo de palabras que nombran al recurso. En pocas palabras podríamos decir pues que es el nombre que se le da a nuestro documento, el nombre con el que va a ser conocido. Puede aparecer en fuentes de información, cubierta, en base o en material complementario. Ya anteriormente hice un video sobre fuentes de información en la CRDA. En la descripción de este video dejo un link eh, para que puedas acceder a este video, lo puedas revisar. Sería recomendable que lo revisaras, que lo vieras para poder, antes de continuar con este video, ya que aquí partimos del supuesto de que ya sabes identificar fuentes de información, de que sabes reconocerlas, entonces pues sí, sí es muy importante enfatizar en esto, ya que para identificar bien el título es importante que ya tengas el manejo sobre lo que son las fuentes de información. Es posible que un recurso tenga más títulos asociados en fuentes de referencia. Ocurre con ciertas obras. Hay ciertas obras que a lo largo de su historia han tenido distintas manifestaciones, es decir, distintos documentos que han representado esta obra, en las cuales hay títulos que han ido cambiando, que han ido difiriendo. Tenemos el caso, por ejemplo, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, también puede ser llamado Don Quijote, puede ser llamado Don Quijote de la Mancha, es decir, los editores de esta obra a lo largo de su historia han ido pues cambiando el título, poniendo títulos distintos, y bueno, pues de ahí lo que menciona aquí nuestra pauta, ¿no? Puede que un recurso en efecto tenga distintos títulos y que esos distintos títulos los podamos encontrar en muy distintas fuentes de información, en distintas fuentes de referencia, en distintos documentos. Tenemos aquí nuestra pauta 2.3 continuándola, que para el registro de facsimilares hay que registrar el título de la reproducción, registrar títulos relacionados con la obra original como títulos de manifestación. Bueno, yendo por partes, ¿qué es un facsimilar? Un facsimilar es aquella obra que pretende copiar en lo posible una obra original. La va a copiar tanto en contenido, en cuanto a forma, en cuanto a presentación. Trata de ser una reproducción lo más fiel posible de la obra original. Aquí la pauta nos dice que registremos el título de dicha reproducción, como viene en nuestra fuente favorita de información de esa reproducción. Y bueno, nos dice también aquí que registremos esos títulos relacionados con la obra como un título de manifestación relacionada. Eh, Más adelante espero poder hablar a detalle de esto, de título de manifestación relacionada. Mucho tiene que ver con la relación que hay entre títulos de distintos títulos de una misma obra. Ocurre como con el caso de la obra que les mencionaba del Quijote, que ha tenido distintos títulos, entonces hay que establecer relaciones entre todos esos títulos para que sin importar con cuál el usuario trate de localizar la obra, pueda localizarla, es decir, eh, sin importar qué título tenga él en mente, esta obra pueda ser recuperada por él. Pero como, bueno, le reitero esto, espero más adelante poder abordarlo en otro video, ya que, bueno, alude a otra parte de la CRDA. Aquí únicamente, pues sí, conviene tener en mente que sí hay una relación de estos distintos títulos que pueden llegar eh, a, a determinar una obra en particular. Nos pide transcribir el título como aparece en la fuente de información. Así tal cual venga, así tal cual esté escrito, debe ser transcrito, sin interpretaciones, sin cambios, así como está. Se puede abreviar un título muy largo siempre que no se pierda información esencial.
Esto utilizando la marca de omisión. La marca de omisión son los 3 puntos. Podemos ver esto especialmente en libro antiguo. En documentos antiguos había títulos muy, muy, muy largos, con muchas palabras, que ocupaban casi toda la portada. Aquí, bueno, esta pauta nos da la opción de quitar ciertas palabras, de omitirlas, para que no nos quede un título tan grande en nuestra descripción. Pero aquí siempre hay que tener muy en mente esto, que no, al omitir esto, no estemos restándole a nuestra descripción. Que aún así, aunque se haya omitido, pueda ser recuperable por el usuario. Nos piden no transcribir palabras introductorias no previstas como parte del título. Les pongo un ejemplo. Si tuviéramos una obra que en portada dijera Disney presenta Blancanieves, este Disney presenta es una palabra introductoria a nuestro título. Aquí nuestro título es Blancanieves. Entonces, el Disney presenta son meramente palabras que pretenden introducirnos, darnos una idea sobre el título. En este caso, tendríamos que omitirlas y el título únicamente sería pues Blancanieves. Continuando con nuestra pauta 2.3, vemos que para la publicación integrable o seriada hay que corregir errores tipográficos muy evidentes en título propiamente dicho. ¿Qué es una publicación integrable? Es una publicación que se va integrando, como su nombre lo dice, a través del tiempo. Un ejemplo muy claro de esto son los sitios web. Un sitio web surge en un determinado punto del tiempo y puede que cada día, cada semana, cada mes, cada determinado tiempo, eh, vaya editando el contenido, vaya editando todo lo que ocurre en el recurso. Entonces, bueno, esto hace que sea integrable, que se vaya cambiando, que sufra modificaciones desde que existe hasta todo su desarrollo, que está en continuidad todavía. Sí, corregir errores tipográficos, es decir, por ahí un error al momento de escribir, que haya tenido quien realizó el recurso, pues aquí habrá que corregirlo para darle una idea al usuario de cómo es el título correctamente y pues con esto hacer que lo pueda recuperar más fácilmente. Si un título de publicación seriada incluye fecha, número, nombre, etcétera, que cambia en cada entrega, habrá que omitirlo. Aquí les pongo el ejemplo de reporte del año de gobierno. Y nuestra fuente dice reporte del primer año de gobierno. Aquí puede que tengamos reporte del segundo año de gobierno, reporte del tercer año de gobierno, reporte del cuarto año de gobierno. Entonces, eso que está difiriendo en cada uno de los títulos habría que omitirlo. Esto pues con la intención de unificar el título y que quede bueno, más reconocible para el usuario y abarque lo más posible los distintos títulos que ha ido teniendo esta obra seriada. Para publicaciones seriadas o integrables, no transcribir menciones de título anterior, título absorbido, etcétera, como parte del mismo. Registrar dichos títulos como título de una obra relacionada. Y aquí volvemos a lo que les decía, obra relacionada. Un poco lo que veíamos con el caso del Quijote. Aquí vamos a aterrizar el ejemplo en el sitio MSN. Cuando empezó en México se llamó T1 MSN. Luego se llamó Prodigy MSN. Y finalmente quedó únicamente como MSN. Eh, bueno, aquí vemos que este título fue cambiando. Hubo uno anterior, luego fue absorbido por otro, luego quedó de otra manera. Entonces, aquí lo ideal sería eh, hacer títulos de obra relacionada y, bueno, registrar títulos eh, como un título eh, anterior y posterior. Más adelante veremos a qué nos referimos con eso de título anterior y posterior. Aquí únicamente, pues, tener en mente estos cambios, ¿no? Esta relación que hay entre los distintos títulos que un recurso ha tenido, su relación y cómo lo va a recuperar entonces el usuario. Hacer que en lo posible lo pueda recuperar sin importar cuál de estos títulos sea de los que él está hablando, estableciendo relaciones entre todos nuestros títulos. Continuando, podemos ver también que si el título contiene únicamente el nombre de una persona, familia y entidad corporativa, hay que registrar este como título. Esto suele ocurrir mucho en las biografías. Regularmente el título de la biografía suele ser el nombre del personaje sobre el cual se escribe. Les pongo el ejemplo, que tuviéramos la biografía de Leonardo da Vinci
y su título fuera Leonardo da Vinci, esto alude a un nombre, al nombre personal, al nombre de alguien. Entonces, bueno, aquí nuestro título pues tendría que ser en efecto el nombre, Leonardo da Vinci. Aquí es muy importante no confundir un título de nombre con un autor. Aquí el autor no es Leonardo da Vinci, es sobre la persona que se habla. Esta obra pues tendrá otro autor, pero bueno, lo que nos compete aquí respecto al título es registrar el título como viene, y aquí como viene es con el nombre, entonces pues es ese nombre el que se ha de colocar. Nos dice también que si el título incluye un nombre que debería tratarse como mención de responsabilidad, y si dicho nombre es parte integral del título, habrá que registrarlo. Eh, Aquí metimos un concepto nuevo, mención de responsabilidad. Eso se refiere al responsable de la creación de esta obra. Puede ser un autor, un editor, pues prácticamente cualquier persona o institución involucrada en la creación o fabricación de nuestro documento. Espero más adelante en algún video hablar a detalle de mención de responsabilidad. Por ahora, únicamente tener en mente que hay dicha mención de responsabilidad. Y yo creo que será más claro viendo este ejemplo. Aquí tenemos el pequeño Larousse ilustrado, donde Larousse es la editorial, pero también aquí está formando parte de nuestro título. No se puede omitir, no se puede retirar, entonces, para dar una idea más clara al usuario, tiene que conservarse aquí. Bueno, continuando con nuestra pauta 2.3, vemos que hay una cierta especificación para publicaciones seriadas, publicaciones periódicas. Nos dice para partes, secciones y suplementos que nos atengamos a lo siguiente. Cuando el título que se publica en la parte, sección o suplemento aparece en la fuente de información sin el título en común de todas las partes, habrá que registrar el título de la parte como el título. Bueno, aquí hay que revisar esto minuciosamente. Se refiere aquí a título en común, el título que se repite comúnmente en los distintos suplementos, en los distintos volúmenes de dicha publicación. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Si tuviéramos revista de biología, y bueno, ese es el título, y cada mes se edita una revista, y esa revista cada mes se va a llamar así, revista de biología. Entonces ese es el título en común, y será el común de todas las partes. Pero puede ocurrir que una de las partes eh, esté un poco diferente, que el título quede un poco distinto. En este caso, nos pide registrar el título de la parte como un título. ¿Sí? Si está difiriendo de cómo se encuentra el título habitualmente. Si tuviéramos uno de esos volúmenes de nuestro ejemplo de la revista que dijera Revista de Biología en México, bueno, entonces ahí tendríamos que registrar Revista de Biología en México como un título y establecer la relación con el resto de las partes. Nos dice también que cuando el título común no está registrado en la parte, regístralo como parte de mención de serie o título de obra relacionada. Volviendo a nuestro ejemplo de la revista de biología, cabe aquí esta posibilidad, ¿no? Que una de las partes no esté igual, como les mencionaba. Entonces, al no tener un título en común, habrá que registrarlo en algún otro lado, como obra relacionada. Puede ser que únicamente diga biología en México, pero es parte de la revista de biología. Y incluso ser una obra distinta a revista de biología en México. Todas estas diferencias que podemos encontrar en distintos números de la misma revista, pues es más común de lo que pudiera parecernos. Entonces, de aquí la importancia de establecer bien estas relaciones que hay entre los distintos títulos que podemos encontrar en un volumen o los títulos en común que podemos encontrar en los distintos volúmenes. Continuando con las pautas respecto a partes, secciones y suplementos, nos dice que si una parte aparece en la misma fuente de información con el título común con todas y el título de la parte es insuficiente para identificar el recurso, habrá que registrar el título común seguido del de la parte y, bueno, si está numerado, establecer título común, designación, numeración y título de la parte. Bueno, aquí puede ocurrir que sí, el título resulta insuficiente. Si tuviéramos, por ejemplo, índice, únicamente como título, índice,
pero sabemos que es el índice de la revista de biología, pues hay que establecer una relación y registrar ese título común seguido del de la parte. Entonces tendríamos revista de biología, dos puntos, índice. Registro de biología, índice. Tendríamos que establecer este nexo necesario para indicar que ese índice forma parte de nuestro título en común que ya tenemos. Nos dice finalmente que si el título de la parte resulta suficiente, solo hay que registrar este. Eh, en este caso, si nuestro índice no únicamente dijera índice, sino si sí dijera revista de biología índice, ya, hay que registrarlo así como está. Bueno, ahora estamos aterrizando a una de las pautas más importantes de esto de título, que es la 232, que se refiere al título propiamente dicho. En reglas de catalogación angloamericanas, el título propiamente dicho, junto con la mención de responsabilidad, formaban parte de una de las 8 áreas de la catalogación descriptiva. Y era pues, muy importante considerarlo, ya que sí era un elemento muy, muy a considerar para nuestra descripción. Era muy, muy importante. Entonces, les comento esto para que ustedes puedan notar que sí hay cierta inspiración de las reglas en las RDA sobre las reglas de catalogación angloamericanas. Este elemento, pues es prácticamente lo mismo que podemos encontrar en reglas de catalogación angloamericanas. Son, cumplen la misma función, pues diría que son prácticamente iguales, pero en la forma de expresarlos, de escribir nuestro registro catalográfico, ahí sí hay ciertas diferencias. Muy importantes, si ya has revisado reglas de catalogación angloamericanas, que tengas en mente lo que es el título propiamente dicho. Para reglas de catalogación angloamericanas, aquí es pues, prácticamente lo mismo. Bueno, para dar una definición, es el nombre principal del recurso. Es el nombre con el que se le conoce a ese documento en particular que estamos describiendo. Y podemos ver que no incluye en lo siguiente títulos propiamente dichos paralelos, información complementaria del título, información complementaria paralela del título. Todo esto lo iremos viendo más adelante con un poco más de detalle, pero sí es importante establecer esta diferenciación. No es lo mismo el título propiamente dicho como tal que estos pequeños elementos que lo acompañan y que de cierta forma lo complementan, pero no lo conforman. Ah, nos dice que si está en más de una lengua, habrá que elegir la lengua que es principal en el recurso. Caso contrario, decidir por secuencia, presentación o tipografía. Esto será muy común más adelante en cuanto veamos qué ocurre cuando hay distintos títulos propiamente dichos o distintas informaciones sobre este título. En más de una forma habrá que elegir la lengua que es principal en el recurso. De lo contrario, habrá que decidir por secuencia, presentación o tipografía. Y de no aplicar esto, muy importante aquí, elegir el más general. Y esto con la finalidad pues, de dar una idea más clara de lo que hay en nuestro documento, en nuestro recurso. Y si damos una idea más clara, será más comprensible para nuestro usuario al momento de buscar y poder determinar qué puede contener este documento, en qué puede servir. Para recursos integrables y publicaciones seriadas hay que elegir la forma más completa para el título. Y pues utilizar nuestro criterio, definir cuál sería esta forma más completa, cuál es la forma en la que más puede llegar a conocerlo nuestro usuario. Y bueno, según sea la descripción, ya sea analítica o integral, habrá que elegir los títulos. Recordándoles que la descripción analítica divide un recurso en sus partes y describe cada una. Recuerdo que en el video sobre fuentes de información en RDA, del que les hice ya mención, les comentaba que teníamos un libro con discos compactos. En este caso, si quisiéramos hacer la descripción analítica, habría que realizar la descripción de nuestro libro y de cada uno de los discos compactos. Pero en el caso de que fuera una integral, se tendría que describir el conjunto, es decir, nuestro libro con cada uno de los discos conjunto. De aquí, bueno, la idea de elegir el título según el tipo de descripción que estamos realizando. Y bueno, registrar tipo de composición o escala. En el caso de composición es para la música, el caso de escala aplica para material cartográfico.
Continuando con título propiamente dicho, podemos ver que cuando no haya un título colectivo, esto aplica para las descripciones integrales, habrá que registrar títulos propiamente dichos de las partes. Puede ocurrir que en un mismo documento vengan títulos de distintas obras, que es una especie de compilación de estas obras. En ese caso, como estamos realizando una descripción integral, hay que registrar todos los títulos propiamente dichos. Eh, si alguno de ustedes llegó a trabajar con reglas de catalogación angloamericanas, recordará que se tenía que utilizar una puntuación muy particular. Se utilizaba el punto y coma para pues ir acomodando cada uno de nuestros títulos y establecer diferencias entre unos y otros. Esto se mantiene aquí, se mantiene el punto y coma para separar los distintos títulos propiamente dichos que pueda presentar nuestro recurso. En el caso de recursos sin un título, hay que tomarlo de otra fuente. Hay que investigar, eh, buscar otras fuentes, no limitarnos a nuestro recurso. Se puede investigar en muchos otros lados. Recuerdo que en el mismo video de fuentes les hablaba sobre un fósil. Y en este caso, tomarlo de otra fuente sería revisar catálogos de fósiles y ver si podemos localizar nuestra pieza. Si podemos localizarla, esa es nuestra fuente. De ahí de esa fuente podemos obtener el título y bueno, con eso describirlo. Pero también está la opción de asignarlo, esto en segunda instancia, en caso de que no podamos tomarlo de otra fuente. Para lo cual entonces hay que considerar la naturaleza del recurso y el material. Volviendo a los ejemplos, al ejemplo este de nuestro fósil, la naturaleza del recurso sería en este caso que es un fósil y su material del que está compuesto nuestro fósil, tendría que aparecer en nuestro título. Recuerdo también en el video de Fuentes, les hablaba sobre la piedra. Si tuviera yo que describir esa piedra, entonces, en el título tendría que aparecer su material, tendría que aparecer la palabra piedra en algún punto, en alguna parte. Entonces, bueno, de aquí la importancia de que esta pauta nos pide considerar esto. En el caso de música, nos pide enfocarnos también en medio de interpretación, designación numérica, clave y cualquier otra característica distintiva que ésta tenga. Muy importante aquí para las personas que consultan sobre música, música impresa, tener en cuenta todos estos elementos muy importantes para definir uno de otro. No es lo mismo si está en una clave que en otra, en una designación que en otra, en un medio de interpretación que otro. Sí cambia y eso distingue un documento del otro, lo hace diferente y por tanto, pues sí es importante en nuestra descripción de título incluir estos detalles. Si se trata de material cartográfico, hay que enfocarnos también en nombre e identificación del área. Muy importante aquí también saber de qué área es nuestro material cartográfico y que el título incluya esta información, ya que aquí pues sí sería relevante para nuestro usuario identificar, pues, pues identificar esto y poder saber más sobre este material cartográfico y por tanto pues con esto tendríamos una descripción pues más clara, más precisa sobre nuestro título. Para imágenes en movimiento, nos dice que si es publicidad, hay que identificar el producto o servicio al que hace publicidad y seguirlo de la palabra publicidad. Eh, Me imagino, por ejemplo, un refresco de cierta marca, de poner la marca del refresco e indicar que es la publicidad de esa marca, de la marca de esa bebida. Entonces, pues sí, aquí muy importante considerar eh, esta pauta, ya que permitirá dar pues la descripción más detallada. Para imágenes en movimiento sin editar, archivo de imágenes o noticiero cinematográfico, incluir elementos presentes en el recurso. Aquí es donde nos podemos poner pues más descriptivos, más analíticos, más detallistas. Y imágenes en movimiento son muy complicadas. Puede que no haya información textual, entonces eh, de aquí la importancia de lo que les mencionaba anteriormente. Si es un suceso, si es una crónica, por ejemplo, incluir el lugar en el que ocurrió, la fecha en que ocurrió, si hay algún personaje ahí importante, mencionar el personaje, ser muy descriptivos y ser muy exactos en lo posible de la secuencia de imágenes y de la acción que está ocurriendo en nuestras imágenes en movimiento. Se puede registrar descripción de acción y extensión en cada toma como manifestación relacionada. Aquí igual podemos ser muy detallistas y bueno, hacerlo tan amplio como lo requiera pues, nuestro catálogo, como lo requiera nuestro usuario.
muy importante esto también, considerar las acciones, cómo ocurren, y esta relación que hay entre todas las acciones que vemos ahí. Dicha relación puede ser muy enriquecedora para alguien que investiga este tipo de material. Entonces, pues sí, hay que considerar esto. Sobre recursos archivísticos y colecciones nos dice que incluya nombre de creador, coleccionista o fuente. Y pues investigarlo, ver si en el recurso incluye, sea cual sea el caso, nosotros tenemos que integrarlo a nuestro título propiamente dicho. Registro de cambios. Aquí ocurre que ciertas publicaciones van cambiando el título propiamente dicho, pues a lo largo de su desarrollo, de su historia, de sus distintos volúmenes. Entonces, dichos cambios pueden ser registrados, pero hay formas particulares de hacerlos según el tipo de material. Y bueno, en este caso vamos a revisar cuáles son estos materiales y qué es lo que nos recomienda hacer esta pauta. Nos dice que para monografía en varias partes, si hay cambio en una parte subsecuente que se considere importante, habrá que registrarlo como un título propiamente dicho posterior. Más adelante veremos qué ocurre con esto de título propiamente dicho posterior, que sería, pues, en pocas palabras, el título propiamente dicho que ocurre, que se le pone al recurso después, de ahí la palabra posterior. Les pongo un ejemplo, si tuviéramos una enciclopedia, se llamara, digamos, Enciclopedia Mexicana, del tomo 1 al 8, y ya cuando va a terminar en el tomo 9 o 10 le pone Enciclopedia de México. Entonces, vemos que el título propiamente dicho ya no fue el mismo en los primeros 8 y en los últimos 2. Entonces, bueno, aquí la importancia de esto, título propiamente dicho posterior. Relevante registrarlo como tal para dar una idea más completa de nuestro recurso y aquí en particular, pues de nuestro título propiamente dicho. Para publicaciones seriadas, nos comenta que si hay un cambio mayor en entregas subsecuentes o parte de publicaciones seriadas, nueva descripción para partes que aparecen bajo el nuevo título. Tratar ambas descripciones como obras relacionadas. Volvemos a ese punto, la relación que hay entre obras, entre títulos, para crear este nexo y que el usuario tenga una idea más acabada eh, de los distintos títulos que la obra ha llegado a tener. En cuanto a recursos integrales, cambiarlo, registrar el anterior. Pues sí, aquí al ser integrable hay cambios constantes, entonces pues, esto debe considerarse para nuestro título propiamente dicho. ¿Qué es un cambio mayor? Anteriormente les comentaba en las publicaciones periódicas que cuando era un cambio mayor se tenía que proceder de cierta forma. Aquí cabe especificar la importancia de distinguir el cambio mayor del cambio menor. Vemos que el cambio mayor, uno de esos puntos es la adición, cambio o supresión de cualquiera de las primeras 5 palabras que cambia el significado del título. Y bueno, también nos dice que el cambio de entidad corporativa en cualquier parte del título. Puede ocurrir esto en ciertas publicaciones, eh, sea muy notable el cambio que ocurre en nuestro título propiamente dicho. Entonces, ya no se puede mantener como estaba antes, tiene que irse cambiando, irse adecuando conforme a los cambios que va sugiriendo el editor, que va sugiriendo el autor, que van ocurriendo en nuestros recursos. Entonces, hay que estar muy atento a estos cambios mayores, ya que estos implican involucrarnos más en este registro de cambios que les mencionaba ya anteriormente. Y en contraste con esto tenemos a los cambios menores, que son diferencia en la representación de palabras. Es uno de nuestros cambios menores. También puede ser el añadido, supresión o cambio de artículos, de puntuación, de palabras que conectan título con numeración, orden de palabras, palabras que indican el tipo de recurso. Puede ser también el orden diferente de títulos en distintas lenguas. Y finalmente pueden ser 2 o más títulos propiamente dichos empleados en diferentes ediciones o entregas. Vemos que aquí lo general es que el cambio, pues, muy poco, puede resultar incluso imperceptible quizá para algunos usuarios. Entonces, pues aquí la importancia de distinguir ambos cambios para ver qué tan radical va a ser en nuestra edición de cambios de título propiamente dicho. Si es un cambio menor, pues sí, no hay tanto que hacer, en realidad muy poco, dependiendo de qué tan detallada queramos la descripción de nuestro título. Pero sí,
rigiéndonos por el tipo de cambio que presentan nuestros recursos. Continuemos con la pauta 233, que se refiere al título paralelo propiamente dicho. Y bueno, esto en pocas palabras es el título en otra lengua o escritura, que puede ser igual o alternativo, es decir, puede ser una traducción fiel del título en la lengua original o uno alternativo, ya sea en su mismo idioma o en otro idioma. Puede ser distinto esto, pero lo que sí es importante es considerar esto, en otra lengua o escritura. También aplica el registro de cambios. Lo que ya les mencionaba anteriormente sobre el registro de cambios, lo mismo ocurre acá. Se puede decidir ciertos ajustes para título paralelo propiamente dicho que pues vaya cambiando. Información complementaria del título. En la pauta 234 podemos ver que la información complementaria al título es aquella en conjunción con el título y que está subordinada a él. Eh, Puede haber, por ejemplo, un documento que se llamara México, estadística del siglo XX. Al agregar yo eso, estadística del siglo XX, estoy especificando a qué se refiere el título. Si yo solo viera México, podría pensar, bueno, se puede referir quizá a su historia, quizá a su cultura, a su arquitectura, pero no. Entonces, esta palabra nos permite dar una idea más clara de lo que es el título. Y en este caso, bueno, dicha información tendría que registrarse como información complementaria del título. Para recursos cartográficos, si el título propiamente dicho no indica un área geográfica, habrá que indicarla aludiendo que se tomó de una fuente externa, con lo que ya conocíamos, ¿no? Estar entre corchetes y pues, indicar una nota que indique que esto ocurrió así. Puede ocurrir que tengamos un material cartográfico que no indica sobre qué área se está trabajando. Puede decir mapa hidráulico, pues sí, mapa hidráulico, pero ¿de qué región? No, nosotros viendo el mapa podemos ver la región y pues si sabemos un poco de geografía, reconocer fácilmente el país o la región a la que se refiere, pero en nuestra descripción tiene que verse reflejado, porque de lo contrario, únicamente viendo la descripción no nos daríamos una idea sobre qué área es la que está representando este material. Pues entonces se debe considerar este punto para el material cartográfico. Para imágenes en movimiento, hay que aplicar algo similar a lo anterior en el caso de que sea un tráiler. Habrá que especificar que es un tráiler y tráiler de qué obra, sobre qué obra es este tráiler. Esto lo vemos mucho en el cine comercial. Al principio de una película, cuando vas al cine, puedes llegar a ver que se anuncian otras películas. En este pequeño video llamado tráiler, en este caso, si a nosotros nos tocara hacer la descripción del título, tendríamos que indicar tráiler sobre la obra, la otra película sobre la que es este tráiler. Y lo mismo que ya les mencionaba anteriormente, registro de cambios también puede ocurrir para esta pauta en particular. Tenemos la pauta 235 que se refiere a información complementaria paralela del título. Y esta es información complementaria del título en otra lengua o escritura, que es paralela a, pues, a nuestra información complementaria del título. Y bueno, también aplica el registro de cambios, que ya les mencionaba, ocurre igual. La pauta 236 se refiere a la variante del título. Y vemos que este es un título asociado que se difiere del propiamente dicho, del paralelo, de información complementaria, de complementaria paralela, anterior, posterior y abreviado. Esto de anterior, posterior, abreviado, más adelante veremos un poco más a detalle a qué se refiere. Aquí únicamente hay que visualizar esta variante del título tiene que ver con otros títulos que se puedan encontrar sobre una obra. Esto puede ser, pues, por diversas razones. Pueden aparecer en el recurso en otra fuente de información que no es la favorita. Puede aparecer en una página al principio, al final, en la portadilla, en el lomo de nuestro libro puede aparecer. Si es un disco, en los papeles que luego vienen, en- dentro de su superficie serigrafiada. Puede ser una placa que se le coloca en un envase.
Todo esto puede aparecer en otra fuente de información. Fuentes de referencia que se lo asocian, es decir, que le asocian un título determinado. Como el ejemplo de nuestro fósil, ocurre similar, ¿no? Hay una fuente de referencia que le puede asignar un título, pero podría haber otro catálogo de fósiles que indique un título distinto. Entonces, bueno, aquí tendríamos que registrar ambos, ¿no? Entonces, para hacer más completa nuestra descripción, entonces, bueno, aquí ocurriría esto. Puede ser el asignado por una agencia o propietarios anteriores del recurso. Un poco lo que ya les había comentado en el video de fuentes, tiene que ver con que en ocasiones el propietario puede hacer un envase, por ejemplo, para una estatua, puede hacer una pequeña cajita en la que coloque un nombre, un título que a él se le ocurrió, un título que puede llegar a diferir del título propiamente dicho. Entonces, bueno, esa sería una variante de título, no un título propiamente dicho. Entonces, aquí cabe establecer estas distinciones. Y bueno, también puede ser una corrección al título. Esto sí puede pasar, que el título no venga muy preciso o venga confuso, sea un poco extraño, esté incorrecto. Entonces, bueno, aquí la variante del título nos permite establecer estas precisiones, estas correcciones más bien en este caso, y bueno, darnos la oportunidad de tener más información para nuestro usuario, estableciéndole esta variante del título que puede encontrarse sobre nuestro documento. La pauta 2364 se refiere a transliteraciones o traducciones. Transliteraciones o traducciones sobre nuestro título. Una transliteración sería escribir de una manera a otra manera, en otro idioma, en otro sistema de escritura. Aquí en nuestro ejemplo vemos la letra A en nuestro alfabeto latino y cómo se escribiría en japonés. Ese mismo sonido A se representa con este sonido en japonés. Aquí está haciéndose una transliteración del sonido A. Una traducción es pues ya pasar de un idioma al otro, nuestra palabra, nuestro conjunto de palabras, términos. Estas traducciones se refieren a las traducciones que pueda llegar a ser la agencia catalogadora o traducciones que tradicionalmente en otras referencias se le han atribuido a nuestro título. Puede ocurrir que un título se haya traducido de distintas maneras y una manera sea muy popular y esa manera popular no venga en nuestro recurso. Entonces, bueno, aquí nos da la oportunidad de colocar esa traducción. Tenemos la pauta 237 que se refiere al título propiamente dicho anterior y la 238 que se refiere al posterior. Esto es una especie de historial sobre nuestro título propiamente dicho, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia de nuestro recurso. Uno se registra como anterior y otro se registra como posterior, en el entendido de que hay un título propiamente dicho que se mantiene. Y estos, bueno, mantienen, pero el historial del título propiamente dicho que ha tenido nuestro recurso. Y va en ambos sentidos, en el que ha tenido antes y en el que tiene después y los que puede llegar a tener después o los que se descubran anteriores pues, a lo largo de las descripciones que se vayan realizando, ya sea de este documento cuando se revise o de otros documentos cuando se relacionen con este. Finalmente, tenemos las últimas dos pautas. La primera de ellas, la 239, que se refiere a título clave, y la 2310, que se refiere al título abreviado. En la primera de ellas vemos que es un título único asociado, perdón, asignado. Es un título único asignado por una agencia de registro ISSN, que es International Standard Serial Number. Este es un número que se asigna a publicaciones periódicas, un número único que permite pues distinguirlo de otras. Aquí la agencia es la que asigna un título. Nosotros solo nos limitaríamos a registrar el título clave tal cual esta agencia pues lo indicó. Y el título abreviado es un título abreviado para efectos de indización o identificación. Esto es igualmente creado por una agencia, también puede ser la agencia ISSN o cualquier otra agencia. Y bueno, con eso terminaríamos lo que se refiere al título, cómo podríamos registrar nuestro título. Les agradezco mucho por ver este video. Les agradecería también que se suscribieran, que dieran like a este video, que dejaran algún comentario. Les pido por favor revisen la descripción de este video para encontrar
el video de fuentes de información de RDA, que ya les había mencionado, y más información. Nos despedimos entonces y nos vemos en el próximo video.